La ciencia ha demostrado que todos nacemos dotados de generosidad, empatía y tenemos los principios de un cierto sentido de justicia. Los primeros signos que se pueden ver poco después del nacimiento son destellos de empatía y compasión, como llorar al percibir el dolor de los demás. Una vez que son capaces de coordinar el movimiento, los niños a menudo tratan de calmar a otros que están sufriendo dándole palmaditas y caricias. Una lista de esta empatía y compasión incluiría la comprensión de que ayudar es moralmente bueno y que dañar, obstaculizar o frustrar los objetivos de otra persona es moralmente malo. Un sentido rudimentario de la justicia, la comprensión de que los buenos deben ser recompensados y los malos deben ser castigados, y en particular, que debe haber una división equitativa de los recursos. Veamos cómo comenzó esto. Sin la participación de ninguna voluntad humana, en un momento del tiempo, el poder de crear y la materia se unen y comienzan la creación de un ser humano. Desde la profundidad de la conciencia, este nuevo ser, llamado Jivatma, comienza su misión en el mundo manifestado. En el principio, este nuevo ser recibe calor, nutrientes y protección sin estar obligado a hacer ningún movimiento, así que mueve sus manos y pies sin ningún propósito, pero en su memoria quedan registrados algunos valores como la temperatura, la luz tenue y la comodidad del nido. Una vez nacido, por primera vez el cerebro recibe señales de alerta de una amplitud térmica desconocida en la piel. Por primera vez también siente que se ahoga por falta de aire y aprende que respirar es incómodo, pero es mejor que no respirar. Se asusta y grita y entiende que el sonido está relacionado con la expulsión violenta del aire de los pulmones. Aprende también que el movimiento de brazos, labios, los espasmos pulmonares se pueden utilizar para demandar lo necesario, alimento y abrigo. Lo que antes no sabía que existía, porque nunca había notado ni la presencia ni la ausencia de ellos. Este estado es llamado sattva, la verdadera esencia, el estado de satisfacción sin conocer la insatisfacción. Sattva es un estado pleno que no solo es un recuerdo, sino que es el parámetro con el cual medimos la satisfacción y el desagrado. Durante el nacimiento aparecen por primera vez los conceptos del rechazo del dolor y el afecto por el bienestar que recordamos. Una vez que aprende a ponerse de pie, el niño descubre que el movimiento le permite ir en busca de lo necesario, la comida o el refugio, y esto queda registrado en su memoria. Cada vez que percibe el dolor del hambre, el frío o el calor, sabe que debe ponerse en movimiento. Así es como aparece la acción, o también la falta de acción, porque tanto la búsqueda de la satisfacción como evitar la insatisfacción pueden ser logrados a veces por la acción y otras veces por la inacción. Veamos un ejemplo. Cuando tengo frío busco un lugar abrigado y recuerdo, esta acción produce comodidad, pero también puedo decidir no salir, me quedo adentro y entonces la inacción produce también comodidad. Tengo hambre y como mucho, una acción que disminuye el dolor del hambre. Cuando estoy lleno rechazo la comida, una inacción que disminuye el dolor de estar lleno. Ahora es cuando el pensamiento comienza a confundirse y necesitamos de un intelecto para juzgar adecuadamente los límites de lo que satisface o perjudica, lo correcto y lo incorrecto. Delante de cada ser humano siempre hay dos caminos. Priya, uno que es meramente atractivo y aparentemente placentero, y Shreya, otro que conduce hacia el bien, hacia tu verdadero bienestar. Esto enseña Lord Yama a Nachiketa, un niño cuyo nombre significa el impulso de aprender. Como ser humano, has nacido con la capacidad de tomar decisiones. Ninguna otra criatura tiene esta capacidad y ningún ser humano puede eludir esta responsabilidad. En cada momento, lo veas o no, puedes elegir entre dos alternativas, ya sea en lo que haces, lo que dices o lo que piensas. Veamos cuáles son las dos alternativas. Este camino tiene un lado seco y una parte llena de lodo. Los Upanishads dicen que debo distinguir aquí cuál es el camino agradable y cuál es el beneficioso. Un ciclista toma el lado seco todos los días y otro elige el de mayor esfuerzo. Ambos siguen este camino diariamente y un tiempo después encuentran que deben subir una pendiente. ¿Cuál estará mejor preparado? ¿El del camino agradable o el del camino beneficioso? Pero como vemos, las opciones en nuestro camino no son siempre tan claras. Veamos este ejemplo. Plantamos un árbol frutal y vemos que los vientos doblan nuestro arbolito hasta casi quebrarlo. Para protegerlo construimos 3 paredes que lo cubran. El árbol tarda 3 años en crecer, pero el nuestro no ha engrosado el tallo lo suficiente como para sostener los frutos. En el verano, el árbol se quiebra por el peso de los frutos. Luego nos enteramos que los vientos son los que hacen engrosar el tronco. Los vientos no son agradables para el ser humano, pero lo hacen más fuerte para poder cargar con los frutos de la experiencia vivida. Así es como funciona el mundo. Tiene sus propias reglas de juego. Shreya generalmente requiere esfuerzo, fuerza de voluntad y paciencia, mientras que Priya brinda una gratificación instantánea. Shreya se asocia con yoga, la unión con lo divino, y Priya con boga, el disfrute de los sentidos.
Se dice que Preya profundiza nuestra esclavitud mientras que Sreya nos lleva hacia la liberación. Sreya no hace referencia a agradar o desagradar, simplemente significa lo que nos beneficia, lo que mejora nuestra salud o contribuye a nuestra tranquilidad. Sreya conduce a Santosha, abandonar los deseos, pero no como un sacrificio, sino como contento, satisfecho. Sreya por ello también conduce a la autorrealización. Se considera que los agrados o desagrados son un obstáculo para el conocimiento, porque me mantiene alejado de mi verdadera naturaleza, Ananda, la dicha que estoy buscando. Somos dichosos por naturaleza y por lo tanto mi bienestar no depende de cosa alguna. En el Bhagavad Gita dice, a quien se conoce a sí mismo como Ananda, se le describe como alguien que es feliz por sí mismo debido a sí mismo. No existe razón o causa para este bienestar, porque uno es el bienestar mismo. No se depende de nada ni de nadie para sentir contento, estar completo. Así que desde niños hemos sabido de la existencia de Ananda, la dicha donde no es necesario hacer nada porque lo teníamos todo. Pero desde que estamos en el mundo hemos tenido aciertos y errores que nos impiden entender claramente esta relación con lo que es agradable, aunque perjudica, y lo que es dificultoso pero beneficia. Entonces, parece que el camino no fuera tan difícil. Debo elegir entre lo que me beneficia y lo que me perjudica, pero a veces puede ser confuso. ¿Cuál de estas herramientas elijo? ¿Cuál es el camino más beneficioso? Aquí es donde entra la discriminación, el uso del intelecto. Para elegir el camino o la herramienta, debo antes conocer mi estado. Si tengo que trabajar sobre esta madera para lograr que la luz se refleje en ella, necesito un tratamiento agresivo. Pero si yo estoy cerca de ser transparente, con un poco de pulimento estaré preparado. Entonces, como vemos, para regresar o disfrutar del estado de bienestar llamado Ananda, puede parecer que bastaría con leer un libro o meditar sobre lo que me perjudica o me beneficia, pero nada de eso es posible si no conozco mi estado actual. El camino debe elegirse después de conocer el sí mismo. Si no comienzo a conocer lo que soy, no puedo corregirme. ¿Y qué debo hacer para conocerme a mí mismo? Si castigaran sus cuerpos, ¿desaparecerían los deseos sensoriales? Si dejaran de comer y de beber, ¿llegarían a realizarse? Sin saber quiénes son, ¿cómo podrían lograr el conocimiento de lo divino? Lo primero que habrán de hacer es descubrir quiénes son. Krishna dijo a Arjuna, ¿cuál es entonces el propósito de estas prácticas que realizan los aspirantes serios e instruidos? Todas estas prácticas tienen el objetivo de ayudar al hombre a librarse del velo en el cual está envuelto por el apego a lo placentero y el rechazo a lo desagradable. El propósito interno de todas las disciplinas espirituales es hacer que el hombre descubra su verdadera naturaleza. Todo en la creación es solo el Atman. Todos los objetos son el Supremo y el Supremo es todos los objetos. Las olas están en el océano y el océano está en las olas, sin diferencia ni separación. Tampoco deberías apegarte a nadie, ni deberías abrigar rechazo por nadie. Enseguida creemos que podemos aceptar esto como cierto y que vamos a poder ponerlo en práctica en la vida diaria. Supongamos que escuchamos que un niño se cayó en la escuela y está gravemente herido. No sabemos de quién es hijo, así que todos corren al lugar. Cuando descubres que ese niño no es tuyo, dices, gracias a Dios, Dios es grande, Él ha salvado a mi hijo, tan misericordioso es Él. Si por el contrario descubre que es tu propio hijo, gritas, oh Dios, ¿por qué me tratas tan despiadadamente? ¿No tienes corazón? ¿Por qué dejaste que mi hijo se cayera y se lastimara tan gravemente? Entonces, para el mismo Dios, tienes algo que decir en un momento y otra opinión diferente en otro momento. Esto sucede mientras te relacionas con Él a través de tu mente humana limitada por los pensamientos opuestos. Esto es debido al apego y al rechazo. Satya Sai Baba explica el camino de Bhagavantan y su verdadero significado en un discurso llamado De la Madre a la Liberación. En el habla común se dice que el camino en la vida se realiza mediante los términos madre, padre, preceptor y Dios utilizados en ese orden. Esto tiene un significado propio. Es a la madre a quien el niño ve apenas nace. La madre le muestra al niño el padre lo lleva al preceptor y el preceptor lo conduce a la divinidad. Todos deben comprender el significado interno de estas 4 palabras. Madre es devoción, padre provee sabiduría. Maestro enseña la renunciación, divinidad es la realidad. El orden en que se mencionan estos nombres tiene un significado. La devoción despierta la sabiduría promueve la renunciación y la renunciación confiere el conocimiento de la realidad. Podemos alcanzar la mansión de la liberación si subimos por los escalones de la devoción, la sabiduría, la renunciación y el conocimiento de la realidad. El Bhagavatam atestigua esta verdad en su mismo título. El término se compone de 5 letras, Va, Ga, Ba, Ta, Mu. Aquí, Va significa devoción, Ga significa sabiduría,
Va significa renunciación, Ta significa conocimiento de la realidad y Mu significa liberación. El Bhagavata nos otorga la liberación llevándonos mediante la devoción a la sabiduría, la renunciación y el conocimiento de la realidad. Entender esto intelectualmente y luego poner este entendimiento en la vida práctica de uno, tal cosa está casi más allá de la capacidad de los seres humanos sin disciplina. Sin embargo, no podemos pasar por alto este hecho ineludible. Este es exactamente nuestro destino. La gran ley de la vida, regresar al estado anterior al nacimiento. Ananda. En el Mahabharata se cuenta la historia de Prahlada, un antiguo rey famoso por su devoción a Vishnu, cuyo nombre significa alegría de la devoción. Prahlada, mientras estaba en el vientre de su madre, escuchó el canto de Narada, un enviado del cielo que enseña himnos dedicados a Vishnu. Siendo apenas un niño, sobrevivió varios intentos de asesinato de su propio padre, cuyo nombre significa almohadón o asiento de oro. La comodidad intentó asesinar a la devoción, incluso quiso envenenarlo y aplastarlo con una manada de elefantes. Prahlada nos ha dejado un mantra. Esta fórmula sagrada significa que la inteligencia más elevada consiste en encontrar el camino. ¿Cuál es el camino para buscar? El que lleva a la divinidad. ¿Cómo ha de encontrarse? Por el conocimiento de la fuente de la cual han venido, de lo divino, sabiendo que tienen que regresar a lo divino, de Dios hacia Dios. El Bhagavad Gita revela que hemos venido de Dios de esta manera. Tú eres un aspecto de mí, tú no eres un aspecto de la naturaleza y sus 5 elementos. Como eres un aspecto de mí, no habrá paz ni felicidad para ti hasta que me alcances y te fundas en mí. Así como el hijo no puede existir sin la madre, un río debe buscar el océano del cual ha venido, y un pez no puede vivir fuera de su elemento, el agua, tampoco puede el hombre, que ha venido de Dios, tener verdadera felicidad hasta que regrese a Dios.